Para los que nos acompañan por primera vez, nosotros como iglesia enseñamos la palabra de Dios de una forma expositiva. ¿Qué significa eso? Que tomamos un libro de las Escrituras y empezamos a analizarlo y vamos avanzando a través del libro hasta terminarlo. Le damos el sentido al pasaje bíblico, nos concentramos allí, no nos desviamos, no lo saltamos. Y a veces, hermanos, la Escritura aborda temas que no son muy agradables para tanto las mujeres como para los hombres. Así que si en esta tarde le estoy predicando un texto de la palabra de Dios, no ha sido mi intención decir, este texto es para todo aquel que ha venido y es para él. No es así, hermanos. Sino estamos avanzando en el estudio de la palabra y tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Yo no le vengo a hablar aquí sobre mis propias palabras, pensamientos e ideas. Lo que vengo a comunicar aquí en esta tarde es un mensaje de Dios. Es el mensaje de la palabra de nuestro Dios para su vida y también para mi vida. En una ocasión, el salmista dijo: examíname, Señor, de acuerdo a mi integridad. Está diciendo, hazme un análisis, examina mi vida de acuerdo a mi integridad. Y pruébame, Señor, si soy hallado falto. Y yo en esta tarde quisiera también retar a los varones, a los hombres, que si nosotros podemos hacer también lo mismo que hacía el salmista, de decir, examíname, Señor, de acuerdo a mi integridad. Examíname cómo es que estoy tratando a mi familia, cómo estoy viviendo con mi esposa. Examíname de acuerdo a la relación que tengo yo en el contexto matrimonial. Y pruébame, Señor, si soy encontrado falto o digno de alabanza. Yo creo, hermanos, que si el Señor nos hiciera un examen a los varones, nos vamos a encontrar desaprobados por el Señor en muchas áreas de nuestras vidas, y especialmente en esa área del matrimonio, de la familia. Es verdad, queramos reconocerlo o no, pero nos encontramos faltos delante de Dios. Hoy en día, la mujer no cristiana y no cristiana sigue sufriendo. Está siendo maltratada, oprimida, abusada de parte de su marido, de su esposo. Ahí están las encuestas que nos dicen, que están informando cómo va creciendo la violencia, el maltrato hacia la mujer, y cada vez es más y más y más, tanto allá afuera como también aquí dentro de los círculos cristianos. La verdad, ¿qué tan comprensivo es usted como esposo con su esposa? ¿Qué tan afectuoso, tan sensible, gentil, amoroso, protector, cuidadoso somos con la mujer que Dios nos ha entregado para que nosotros la cuidemos, la protejamos, la estemos guiando y le estemos mostrando el amor de Cristo a ellas? ¿Qué tan comprensivos somos?
a veces en los estudios de matrimonios les dan un manual en el cual tienen que estar contestando ciertas preguntas, y también hay un cuestionamiento, una serie de preguntas donde usted tiene que estar contestando honestamente cómo es que se está conduciendo con su esposo y con su esposa. Yo espero que todos aquellos que han pasado por este discipulado estén siendo honestos y estén contestando de una manera sincera, en verdad. Hoy voy a hablar sobre el tema de maridos comprensivos. Y voy a estar enfocado en el versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuestro hermano el domingo pasado tocó algunas cosas sobre este texto, pero consideré que era importante ahondar más y hablar más sobre este tema, porque es muy relevante para este tiempo. Lo fue para el tiempo antiguo, también es relevante e importante para el tiempo actual. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice el versículo 7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro ha estado enseñando desde el versículo 11 y 12 acerca del testimonio cristiano, de cómo los hijos de Dios deben comportarse dentro de la sociedad, dentro del contexto laboral y también dentro del contexto familiar. Pedro nos ha dicho a través de esta carta que los hombres tienen que considerar nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, y así glorificar al Señor. Y el día que el Señor les visite, pues ellos le glorifiquen por el buen testimonio, comportamiento de los cristianos. Pedro ha dicho en el versículo 13 acerca de las obligaciones que tiene el ciudadano con el gobierno de sujetarse. En el versículo 13 también habla de las responsabilidades de los siervos o de los empleados de estar sujetos con todo respeto a los amos. Y en el versículo 1 del capítulo 3 habla de la responsabilidad que tiene la mujer de sujetarse a su marido. Pero quiero hacer una aclaración. Pedro jamás le dice a los varones: pongan todo el esfuerzo, toda la energía para que sus mujeres se sujeten a ustedes. Nunca le dice a los varones: tienes que preocuparte y en ti está para que tú hagas que la mujer se sujete a ti. Nunca dice eso. Algunos hombres han expresado a la mujer casada diciéndole: es que te tienes que sujetar tú a mí, porque la Biblia lo dice. Sí es cierto que la Biblia dice que la mujer se debe sujetar al varón, pero nunca dice que el varón la debe de obligar a sujetarse. Esa es una gran diferencia. Pedro está diciendo en este versículo que la mujer se debe sujetar, el varón nos debe de obligar, y tanto ciudadanos como empleados, siervos y también esposas tienen la responsabilidad de estar en sujeción, aunque la sujeción de esposa a marido es muy diferente a la sujeción de ciudadano con el Estado o del empleado con el siervo. Es muy diferente. Ya se nos enseñó anteriormente que es una sujeción por amor. Esa fue la enseñanza del domingo pasado. Algo que también cabe destacar
es que tanto ciudadanos, siervos y mujeres casadas tienen pues esa responsabilidad de sujeción, pero también el gobierno, los amos y esposos tienen responsabilidades no de sujeción, pero sí de hacerle el bien a aquellos que están bajo su autoridad. Porque en Romanos capítulo 3, el 13, versículo 4 dice que el gobierno tiene la responsabilidad de hacernos bien, está para hacerte el bien. Y en Colosenses 4, versículo 1 dice que el amo es su responsabilidad de hacer lo justo y lo recto con los siervos. Y aquí en este versículo 7, que vamos a estar analizando, dice que la responsabilidad del varón es vivir sabiamente con su esposa también. Entonces, hay responsabilidades mutuas entre hombre y mujer. Lo lamentable es que muchas veces la historia y la experiencia ha demostrado que todos aquellos que están en una posición de autoridad los ha llevado a abusar de esa autoridad en la cual han sido investidos, y esto los ha llevado a oprimir, maltratar a todos los subordinados, a todos aquellos que están bajo su autoridad, sea un gobierno totalitario, un patrón que explota laboralmente a sus empleados, o un esposo que oprime y abusa de su esposa. La historia nos lo ha dicho y la experiencia misma nos enseña que todos aquellos que están en esa posición de autoridad corrompen y empiezan a oprimir a aquellos. El contexto de la posición de la mujer en los tiempos del Nuevo Testamento tenemos que entenderlo, porque Pedro escribe este versículo precisamente aquí cuando está hablando de la sujeción de la mujer, y él lo pone aquí porque Pedro, él sabía en su contexto de la cultura de aquel entonces qué es lo que pasaba con las mujeres, cómo eran tratadas y qué posición tenían. Un filósofo griego dijo lo siguiente respecto a la mujer: el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y el otro es gobernado. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Imagínense cómo pensaban en aquel entonces los hombres, en su mayoría, que el macho es superior a la mujer y la mujer es un ser inferior. Por lo tanto, si es un ser inferior, se le puede dar el trato desconsiderable que sea sin ningún problema. Este tipo de pensamiento influyó mucho en el comportamiento de los hombres para con las mujeres. Las mujeres, en su mayoría, en la cultura pagana, estaban dominadas por hombres que gobernaban con un puño de hierro sobre ellas, mientras que las mujeres eran miradas como criaturas menores o como simples servidoras de los hombres. Las mujeres fueron creadas o llegaron a la existencia para que sirvan a los hombres. Es un ser inferior. Y qué triste, ¿no, hermanos? Que todavía en este tiempo algunos hombres piensan que la mujer es una servidora, que está al servicio de él, es su sierva. No es así, hermanos. La verdad, la Escritura tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de enseñanza de qué es la mujer. Se ha escuchado muchas veces a mujeres que dicen: es que mi esposo me trata como si yo fuera una empleada, me trata como si fuera una sirvienta, no me considera, no me ve como lo que soy, su esposa. No tiene ese punto de vista de considerarme y de verme que soy carne de su carne, como dice la palabra de Dios en Génesis.
Incluso, hermanos, en el Imperio Romano, quizás el verdadero pináculo de la civilización precristiana, la mujer era considerada como un simple mueble, una posesión personal tanto de los padres como de los esposos. Usted lo ha visto todavía en algunas culturas actuales, en las etnias, donde la mujer es considerada como si fuera una posesión. ¿Qué hacen? Pues los padres dicen, aquí tengo mi hija de 15 años, de 13 años, la voy a vender al mejor postor que me ofrezca 40, 50 vacas, se la voy a entregar, se la voy a vender. Y una vez que la mujer cae en manos de un hombre, también la trata de esa forma. Y no solamente el hombre, sino la familia la consideran como una sierva y la ponen a trabajar en la agricultura, en los trabajos más pesados, domésticos. ¿Por qué? Porque se considera así. Así era la consideración en el Imperio Romano de las mujeres. La mujer era considerada como una mercancía para vender y comprar. Su consideración estaba un poquito más arriba de lo que son los esclavos en las familias. Ese era el contexto cultural en cuanto a la posición en aquel tiempo. Miren, aún las religiones paganas alimentaban más y más la forma de pensar de los hombres de denigrar a la mujer. Los dioses paganos de la antigüedad, como la filosofía griega y también en la mitología romana, los dioses paganos masculinos en lo general eran caprichosos, eran crueles, sentían cierta aversión hacia las mujeres. Así eran los dioses paganos de la antigüedad, dioses falsos, por supuesto. Creo, hermanos, que todavía hay muchos hombres que piensan lo mismo o tienen ese mismo comportamiento de los dioses paganos, siendo caprichosos, crueles, egoístas, desconsiderados hacia la mujer. En el contexto actual se sigue dando esto. Solamente he hecho una mirada en las culturas orientales, especialmente en esos países islámicos, cómo es tratada la mujer. No tiene derechos legales, no tiene libertades, no puede vivir en plenitud. Hay muchas leyes que las reprimen, que las tienen allí relegadas, las tienen marginadas, y vemos cómo están las mujeres en aquel contexto. Pero en el contexto occidental donde nosotros nos encontramos, ciertamente la mujer ha tenido ciertas libertades mejores, ha estado mejor en una posición más notable la mujer aquí, pero aún existen todavía problemas en cuanto al trato de la mujer de parte de los hombres. Estamos nosotros saliendo de lo que se conoce como la pandemia del COVID-19, que empezó el año pasado. Pero durante la pandemia del COVID-19, las personas, especialmente a las mujeres, empezaron a preguntar y se les empezó a dar respuestas. Y algunas de las preguntas más recurrentes que las mujeres hicieron en este tiempo de coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, la OMC, fueron estas, hermanos. Este tipo de preguntas, fíjese lo que pasó, lo que estaba pasando con la mujer en la casa. Una de las preguntas era: mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué puedo hacer? Necesito atención médica porque he sido agredida. ¿Quién puede ayudarme y a dónde debo dirigirme? En estos momentos me encuentro segura de la enfermedad, pero sufro problemas mentales, sexuales, sociales, de salud física continuados como consecuencia de maltratos de los hombres hacia ellas. Quiero denunciar una agresión durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué debo de hacer?
Otros decían, he causado un daño físico, psicológico a mi pareja y a mis hijos, especialmente hombres, o tengo miedo de hacerlo. ¿Cómo puedo parar esto? ¿Ha aumentado la violencia contra la mujer desde el inicio de la pandemia COVID-19? ¿En qué medida agrava la situación la pandemia y pone en riesgo a la mujer, especialmente en ser violentada y agredida? Son algunas de las preguntas que se hacían y que se les dio alguna respuesta a ello. ¿Quién es más vulnerable en este tiempo, el hombre o la mujer? ¿Por qué debería preocuparme por la violencia contra la mujer durante el tiempo de la pandemia? Este tipo de preguntas que se hacen es una demostración que hasta el día de hoy las mujeres siguen siendo maltratadas por los hombres que abusan de la posición de autoridad. Esta crisis puntualiza, no solamente se manifiesta en los círculos no cristianos, sino que también en los círculos cristianos, lamentablemente, dentro de la esfera del cristianismo, se presentan este tipo de situaciones. Es verdad, no me dejarán ustedes mentir. En palabras de un comentarista bíblico hablando sobre este punto dice, en mi opinión, el maltrato más de los hombres a las mujeres es en el ámbito emocional y mental, intimidando, amenazando y manipulando a la esposa de incontables formas. Es posible que la iglesia cristiana finja que en su seno no se producen actos de violencia física, emocional y mental. Pero él dice, ¿es verdad o no es cierto? Soy pastor, soy siervo del Señor, soy consejero también. Y en tiempo de mi ministerio he tratado casos de esta índole, de ir con algunos cristianos, con algunas familias cristianas, para abordar y tratar este tipo de situaciones. Esta es la causa por la cual la mujer está siendo oprimida, pero también consejeros cristianos, pastores, evangelistas, maestros de escuela dominical, discipuladores, padres, debemos de enseñar desde la perspectiva bíblica cómo es que nosotros tenemos que tratar a la mujer. Tenemos que estar comprometidos con eso, hermanos. Tenemos que enseñar a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, y decirles, mira, así se trata, así es el comportamiento que debes de tener cuando te cases. Tú puedes decir, soy joven, este tema no es para mí, pero es para ti también, porque si Dios te llama al matrimonio, no sé qué día, qué año, pero si tienes llamado al matrimonio, tú debes de entender y debes ser enseñado tanto por la iglesia como por discipuladores, pastores y padres, de cómo debes de vivir con tu esposa en el hogar, de enseñar el trato digno que se merece la mujer. Nosotros, los esposos cristianos, debemos de ser los mejores esposos del mundo, porque si ha llegado el evangelio a nuestras vidas, algo que vemos en la escritura es que el evangelio es transformador. Transforma el alma, transforma el corazón de las personas. El evangelio trae una transformación y nos debe de llevar siempre a tratarlas con la dignidad que el evangelio posiciona a la mujer. En palabras de John MacArthur, en su libro 12 mujeres extraordinarias, dice lo siguiente: a medida que la influencia del cristianismo se hacía sentir más y más mujeres eran menos despreciadas, menos maltratadas, menos tratadas como objeto de diversión por los hombres. Esta siempre ha sido la tendencia. Donde quiera que se difunde el evangelio, la condición social, legal
espiritual de la mujer se eleva. Cuando el Evangelio se ve eclipsado por la reprensión, por las religiones falsas, paganas, del secularismo, de filosofías humanistas, o incluso cuando la iglesia empieza a tener una decadencia espiritual hacia abajo, la situación de la mujer se ha declinado en consecuencia y la mujer ha sufrido. En verdad, hermanos, estoy de acuerdo, y la historia también lo demuestra con este comentarista bíblico. Es verdad, el mensaje del Evangelio posiciona a la mujer en un mejor lugar. Esto pasó durante el Imperio Romano. Cuando el cristianismo se oficializó por Constantino el Grande, la condición de la mujer mejoró, su dignidad estaba por el suelo, pero se empezaron a legislar leyes que favorecían a la mujer, como por ejemplo, en aquel tiempo el hombre se podía divorciar de la esposa por cualquier cosa, por cualquier situación, e incluso cuando no hubiera ninguna situación, algún motivo, la podría despedir y divorciarse. La mujer no podía hacer eso. Pero cuando el cristianismo influyó en el Imperio Romano, se legisló y se pusieron nuevas leyes que hacían más difícil que los hombres abandonaran a sus esposas. Más difícil. Se pusieron más leyes, ya no era tan fácil, así que tenían que aprender muchas veces a vivir con ellas y no deshacerse o abandonarlas. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace el cristianismo. Esto es lo que hace cuando transforma una cultura, cuando transforma una familia, cuando transforma a un hombre. La mujer tiene que ser tratada de una forma más considerable. Viendo todo esto en perspectiva, hermanos, veamos qué dice Pedro a los esposos en el versículo 7. Y lo primero que dice Pedro es que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué quiere decir esto? Los esposos deben ser comprensivos. Comprensivos. El apóstol les manda que vivan en sabiduría. Literalmente quiere decir que vivan en conocimiento de sus esposas. Pero ¿a qué tipo de conocimiento se refiere aquí Pedro? Es un conocimiento personal de la compañera en el hogar. Quiere decir que el esposo tiene que estar conociendo a su esposa, y a través de ese conocimiento que va adquiriendo debe de ser más comprensivo con ella. Se refiere a un conocimiento inteligente de las características de tu esposa, de las necesidades de tu esposa, de entrar en una relación íntima con la esposa. Indica esto que dice Pedro: vivir con la esposa no es solo en la función física, sino que requiere que uno sepa cómo hacerlo, porque hay hombres que viven en la casa pero están ausentes de la casa. ¿Sí me explico? Literalmente está su cuerpo, está su persona, físicamente está allí, pero emocionalmente no está en ese lugar. No se encuentra para su esposa, no se encuentra para sus hijos. Entonces, el hombre no solamente tiene que vivir de una forma física, sino que
tiene que aprender que sepa cómo hacerlo, cómo estar allí presente en la casa. Para esto es necesario conocerla, entenderla y tomar en cuenta la información al tratar con ella. ¿Cómo va a conocer usted a una persona? Pues entre más tiempo le invierte a esa persona, usted más la conoce. Pero entre menos tiempo usted tiene para una persona, usted no conoce mucho acerca de ella. Y su esposa, usted debe de conocerla íntimamente a ella. Lo que no necesitamos, hermanos, a veces es tomar un curso acelerado de cómo entender a la mujer. Muchos piensan, voy a tomar un curso, tengo este discipulado, voy a tomarlo con el hermano Josué, que le está compartiendo algunos aquí el discipulado, y una vez que termino este curso, este discipulado, entonces ya sé y ya conozco a mi esposa. No es así, la verdad. Esta debe ser una actitud que continúa durante toda la vida. ¿Por qué? Porque los hombres, al pasar de los años, cambian físicamente, cambian también emocionalmente, psicológicamente, y las mujeres de la misma forma, al pasar los años, cambian igual que los hombres. Entonces el conocimiento de estar viendo a la mujer, de entenderla, tiene que ser una tarea de toda la vida, aunque sea un ejercicio demasiado extenuante, cansado. ¿Sí me entienden? Un psiquiatra famoso dijo en cierta ocasión, después de 30 años estudiando a las mujeres y tratando de entenderla, me pregunto, ¿qué es lo que realmente quieren ellas? ¿Qué es lo que realmente quieren las mujeres? Imagínense, 30 años estudiando, tratando de entender a las mujeres, este psiquiatra, y llega a la conclusión, todavía me pregunto, ¿qué es lo que quieren? No sé. Imagínense, cuando tenemos 5 o 6 años, no sabemos nada todavía de ellas. Le decía que Pedro dice que debe uno de conocerla, vivir con conocimiento, entenderlas, y que es un ejercicio de toda la vida. Algunos ejemplos de cómo la esposa quiere que el esposo sea comprensivo, que la conozca bien en sus necesidades, son estos, hermanos. Y no estoy diciendo que soy el experto para estar hablando acerca de esto. Tengo 15 años de casado y creo que puedo comunicar algo. Hay otros que llevan 20, 25 años, 30, 40, 50 y pueden comunicar algo. Pero en 15 años de casado yo creo que puedo decir algo acerca de las necesidades que buscan las mujeres, que sean satisfechas de parte de sus maridos, que les conozcan bien. Por ejemplo, las mujeres quieren que sus maridos conozcan que tienen necesidad de afecto, que sean dedicados, sensibles y comprensivos con ellas. Las mujeres quieren que sea más afectuoso, que sea delicado y sensible y comprensivo con ella. A veces las mujeres dicen, es que yo no quiero que me llenes de regalos y me des un anillo de tal cantidad o un artículo así muy caro, muy costoso. Yo lo que quiero de ti es que me comprendas. No me importa si tú me regalas lo más caro que está en el mercado. Lo que necesito es tu comprensión, tu sensibilidad y tu afecto. ¿De qué me sirve tener estas cosas, pero si no tengo tu afecto? Dicen algunas mujeres. Muchos hombres van por la calle pavoneándose como un pavo,
de decir que las mujeres quieren un hombre fuerte, un tipo duro, un triunfador que esté conduciendo los mejores coches y esté vistiendo la mejor ropa. Hay muchos hombres que piensan eso. Pero en casa, dos puertas adentro, todo esto se desvanece como la niebla, porque lo único que las mujeres quieren es comprensión y amor. Quieren un hombre que las ame y que las entienda. ¿De qué le sirve estar musculoso? ¿De qué le sirve ser exitoso si no tiene el éxito en cómo tratar a su esposa allí dentro del hogar? ¿De qué sirven esas cosas? Pero los hombres se llenan de orgullo pensando, esto es lo que quiere la mujer, cuando realmente sus necesidades de ella son otras. Las mujeres tienen la necesidad que un marido les preste atención constantemente, que les dediquen su atención, no solo cuando quieren algo de ellas. Quiero decírselo cómo se lo puedo ilustrar. Los hombres a veces quieren conseguir ciertas cosas de la mujer y entonces allí sí le muestran la atención, pero nomás cuando quieren conseguir eso, porque si no quieren conseguir algo de ellas, no prestan la atención constante sobre sus esposas. O sea, por conveniencia te presto atención. Y fíjense, hermanos, hermanas, atención, atención, las mujeres. Qué triste es cuando el hombre llega de trabajar todo el día y lo que espera la esposa es la atención de su esposo porque ha estado sola, lidiando con los hijos. Pero en vez de prestarle esa atención, ¿qué hacen muchos de los hombres? Se vuelven al móvil, al teléfono, y si no es el teléfono, a la televisión. Tienes un mes, 15 días, una semana o todo el día que no estás en tu casa y lo único que quiere la mujer es platicar, que sea atendida, y lo primero que hacemos es dame de comer, dame de cenar, préndeme, pásame el control de la televisión o pásame el celular y voy a checar qué dice Facebook, qué dicen mis redes sociales, Instagram, TikTok, qué dicen en mi trabajo, quién va ganando la campaña electoral. Quiero estar allí, pero te estoy hablando, escúchame. Está allí presente, Carlos, muchos hombres, pero distantes emocionalmente, sin atención. Y las mujeres lo que necesitan es atención de parte de sus maridos. También algo, hermanos, que las mujeres quieren que se les comprenda y que tienen una necesidad de hombres respetables y dignos de honor. Hombres respetables y dignos de honor. Los hombres, escúchenme bien, muchas veces suelen tener una buena imagen en su trabajo, en la iglesia, en la vida social. Sin embargo, ser débiles en la casa. Suelen ser muy conocidos en las esferas sociales públicas, pero sin autoridad dentro del hogar. La razón de este cambio espectacular es que la esposa sabe realmente cómo es el marido y en él y allí no hay hipocresía dentro del hogar. Realmente la mujer sabe. ¿Cuántas veces no he escuchado, hermano,
allá afuera mi marido es la persona más amable y dispuesta para ir y cerrarle la llave a la vecina, al vecino, para ayudar a otros. En la iglesia mi marido es el que mejor canta y siempre está allí compartiendo cuando tenemos el tiempo de compartir, y abre la Biblia y habla y dice, y lo veo y cantan y participan y hacen tanto. En el trabajo es tan dedicado, tan entusiasta, tan responsable en esta área laboral, pero sin embargo aquí en la casa no tiene autoridad. Es débil en su liderazgo. Y realmente la mujer sabe la hipocresía en la cual vive su marido. Lo que quieren las mujeres es un hombre que sea coherente y por tanto respetable en la iglesia, en el trabajo, en la esfera social y en la casa. Es una necesidad que tiene la mujer en este tiempo. Un hombre que viva su vida con integridad, de tal manera que sea el mismo en el trabajo, iglesia y en la casa, que sea íntegro. ¿Y qué puedo decir más, hermanos, sobre las necesidades que tiene la mujer de liderazgo, de responsabilidad, de atención? Solamente las que he mencionado no se limitan, o no es todo, para que vivamos en comprensión con ellas. Si yo le digo a mi esposa, muéstrame todas tus necesidades, ella va a llegar y me va a arrinconar allí toda la vida. En verdad. Entonces, hermanos, Pedro dice, vivan con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría. Viva conociendo a su mujer. Conozca sus necesidades. Sea un hombre respetable, sea un hombre digno de honor, sea un hombre íntegro donde se encuentre. Y Pedro continúa diciendo, tratarlas con honor. El hombre debe de tratarlas con honor. Dice aquí, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. ¿Por qué dice que los hombres son responsables de tratar con integridad, con dignidad y valor? Porque eso es lo que significa honor, darle valor, darles un trato digno, ser considerados con ellas. Aún más, Pedro dice que la mujer es como el vaso más frágil por el cual debe ser tratada con honor. ¿Qué significa esto de que la mujer es como vaso más frágil? Frágil significa sin fuerza y debilidad. Pero ¿qué tipo de debilidad tiene en mente Pedro sobre la mujer? Porque dice, es más débil, tiene poca fuerza. ¿A qué se refiere? Sabemos que en algunos casos la mujer es más fuerte moralmente, espiritualmente, incluso físicamente que otros hombres, ¿verdad? Pero por regla general, la mujer es más débil físicamente que el hombre. No se refiere que la mujer sea más débil, tenga poca fuerza en lo espiritual. Doy gracias a Dios que hay maridos que no han tomado el liderazgo de su casa espiritual, y la mujer tiene que estar allí trabajando con los hijos o con las hijas, animándoles en la palabra, orando con ellas, teniendo un culto familiar con los hijos. ¿Por qué? Porque está fuerte la mujer, y gracias a Dios porque están fortaleciendo muchas de ellas. Cuando el hombre no muestra esa fortaleza espiritual. Entonces, la debilidad que tiene Pedro en mente es la física, porque usa la palabra vaso. Y la palabra vaso en muchos textos de la Escritura, en varios textos de la Escritura, no hay muchos en verdad, pero en varios textos,
hace alusión al cuerpo físico. 1 Corintios 4:7 y nos dice, no lo busque, solamente apúntelo. No quiero perder demasiado tiempo en textos. En contexto, la mujer es más débil pues físicamente que el hombre. Físicamente. Pero ¿por qué enseña Pedro que debe ser tratada con dignidad, valor y sensibilidad? Por nuestra tendencia humana, por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la tendencia es que la debilidad es menospreciada. Y la debilidad en otras personas, y cuando alguien es fuerte, tiene la tendencia de someterla, de dominar, de controlar al más débil. Mejor dicho, el más fuerte somete y domina y controla al más débil. ¿No es cierto? Físicamente, incluso cuando el hombre tiene dinero, ¿cuántas veces no manipula a la mujer por su dinero? ¿Por qué? Porque tiene el poder económico y la manipula. Tú sin mí no eres nadie. Tú sin mí no hubieras tenido lo que tienes ahora. Si un día yo me voy, tú vas a sufrir. ¿Y qué hace la mujer? Por lo general, cuando la mujer tiene niños pequeños, vive en una dependencia del marido. ¿Por qué? Porque el marido es el que trabaja, el marido es el que provee, el marido es el que da, y la mujer aún así sigue amando a su marido, pero tiene que estar soportando estas situaciones. Y la mujer sabe acerca del ritual que caen los maridos después del maltrato, del abuso, de la opresión, diciendo, me arrepiento, mi vida, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la siguiente semana sigue haciendo lo mismo. Y está siendo abusada, está siendo maltratada emocionalmente, físicamente también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Muchas veces aconsejarle y decirle, tienes que salir de la casa, no puedes vivir así todo el tiempo, hasta que tu marido reflexione, piense las cosas y realmente sepa que las cosas van en serio, que tú ya no estás dispuesta a seguir soportando ese trato, hasta que no vea él que realmente estás decidida y determinada, entonces es cuando él va a actuar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el más fuerte quiere someter al más débil. Pero el pensamiento cristiano en cuanto a la debilidad no evoca la respuesta a la dominación por parte del hombre, sino el honor dándole a la esposa. El hombre debe de respetar a la esposa a causa de su debilidad. Estas palabras son un rechazo de cualquier intento de querer someter y maltratar de cualquier forma, sea verbal, emocional, física, mental o económica, a la mujer. Nos pronunciamos en contra de cualquier maltrato a las mujeres. Y de una vez sepan, hermanos varones, que nunca vamos a estar de acuerdo con el abuso, con la opresión. Nunca. Nos pronunciamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña, la palabra lo dice. Los hombres tenemos un llamado verdadero de tratar con dignidad y respeto a nuestra esposa. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y no solamente es para el varón, no para la mujer, para el varón, sino la mujer también, pero en este contexto estamos hablando de la parte femenina, de la parte masculina que tiene que hacer hacia la esposa. Y Pedro continúa diciendo
que nosotros tenemos que tratarlas con comprensión, dignidad, porque las debemos de estimar como coherederas de la gracia de Dios. Como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida. Ya comenté que la mujer no es un ser inferior en el marco espiritual. Ambos son coherederos de la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice que gozan de los mismos privilegios espirituales, tanto hombres como mujeres. Pero también la mujer entra en la esfera del matrimonio como coherederas para experimentar lo agradable del matrimonio y disfrutar de una relación plena. No venimos solamente los hombres para decir, yo vengo al matrimonio para que mis necesidades sean satisfechas, sino entender que también la mujer, coheredera de esta gracia matrimonial, también viene para que sus necesidades más profundas sean satisfechas. Obviamente la necesidad más profunda la satisface nuestro Señor, pero como varón, como responsable de la casa, yo tengo que entender que yo no vengo solamente para que me haga feliz a mí. ¿Qué infelicidad me has dado, mujer? De veras, ya no te aguanto más. Yo vine para que me hicieras feliz. ¡Qué egoísta! De su parte es un hombre así. ¿Por qué? Porque debe entender que la mujer viene también para que el hombre la haga feliz y pueda vivir una vida plena, responsable, comprensiva con ella. Para eso somos llamados al matrimonio, de acuerdo a la perspectiva de Pedro. Es una relación de disfrute, no de opresión y dominio. Y finalmente, para terminar, hermanos, veamos lo que dice Pedro en las palabras finales. La buena relación con la esposa nos da una libre comunión con Dios. La buena relación con la esposa nos da una libre comunión con Dios. Porque el apóstol Pablo está diciendo, Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones no tengan estorbo. La oración puede ser estorbada cuando se lleva una mala relación con la esposa, de acuerdo a lo que dice Pedro, nuestra oración hacia Dios. El problema, varones, es que se piensa que podemos tener relaciones malas con los demás y a la vez seguir gozando de la unión con Dios. Puedo tratar a los demás como mejor me parezca o como me dé la gana, usando un lenguaje muy coloquial. No es así. No podemos tratar a la mujer como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque nuestra oración, nuestra relación con Dios se ve afectada bíblicamente. Interrumpimos nuestro compañerismo con el Señor. El hombre no puede aislar su relación con su esposa y al mismo tiempo mantener su comunión con el Señor. Es increíble, pero acaba de haber un pleito, ofensas, agresiones verbales, malas palabras. Pero ahí está el hombre pensando que tiene una buena relación con Dios y ya abre su Biblia y está leyendo y luego vive como si nada hubiera pasado, viene a la iglesia, anda por la calle predicando a la gente,
del evangelio transformador de Cristo y tratando a su esposa mal, pero sin la conciencia de que ya rompió su relación con Dios por el pecado del egoísmo. Este es un principio para todos, hermanos. Cuando ofendemos, cuando maltratamos e injuriamos a los demás, nuestra relación con Dios se verá afectada grandemente. ¿Qué dice Mateo 5:23? Si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, y cuando vas a llegar a ese lugar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda, déjala, y ve lo más rápido posible, corriendo, y reconcíliate con tu hermano. Porque ese tipo de adoración, Dios no la aprueba, Dios no la va a aceptar, y Dios no te va a escuchar también. ¿Quieres gozar de una libre comunión con Dios? ¿Qué dice? Trata bien a tu esposa. Eso lo dice. Trátala bien. Y queremos, hermanos, ver mujeres radiantes, gozosas, alegres, que con su apariencia, sus expresiones faciales demuestren que están viviendo una vida plena dentro del contexto matrimonial. No queremos ver mujeres cabizbajas, tristes, demacradas, con una aflicción, con dolor en su rostro. No queremos ver ese tipo de mujeres. Queremos ver mujeres radiantes, porque tienen esposos que saben tratarla como Cristo trató a la iglesia y la amó y se entregó por ella. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. En conclusión, si Dios me examina, si Dios te examina en esta tarde que estás escuchando este mensaje y te prueba de acuerdo a tu integridad de cómo estás viviendo dentro de la casa, ¿vas a ser aprobado o sales reprobado, rechazado por no pasar la prueba de Dios? Como varón, no solamente la esposa tiene responsabilidad de sujetarse, sino que también tú y yo tenemos esa responsabilidad de comprender, de ser sensibles con ellas, de ser un proveedor emocional, espiritual, económico, afectivo. Esto nos llevará a mantener vuestra manera buena en medio de la sociedad y dentro del contexto familiar, al considerar nuestras buenas acciones que tanto ciudadanos como empleados, como mujeres, como esposos estamos demostrando con este tipo de comportamiento en el entorno donde nos desarrollamos, vivimos. Allí tú vas a reflejar la gloria de Dios, vas a demostrar a las personas a través de tu matrimonio cómo se glorifica a Dios. Un marido, todo lo contrario a lo que dice Pedro, no glorifica a Dios con su matrimonio, y su relación con el Señor está interrumpida.
No queremos eso, hermanos. Pido al Señor que este mensaje lo sigamos meditando y que el Señor hable a tu corazón y hable a mi vida. Vamos a orar.